En esta sesión vamos a hacer un repaso del tema de sólidos en revolución. Ya vimos tres formas, que es el método de discos, el método de arandelas y el método de capas. Pero principalmente se basó en cuando el eje de revolución se encuentra en el eje X o en el eje Y, ¿no? Sí se miraron en los casos que no son así, pero vamos a dedicar esta sesión a armar una especie de formulario para esas situaciones. Específicamente, esas situaciones en las que el eje de revolución no se encuentra en el eje X o en el eje Y que tenemos la libertad de elegir el método más conveniente. Porque si no se nos da la libertad de elegir el método más conveniente, ahí sí, prepárense para los problemas y más vale que teman. Pero no va a ser el caso esta vez. Entonces, vamos a empezar con arandelas. No vamos a ver ejemplos numéricos, nada más vamos a ver según las situaciones, es decir, cómo se encuentran los elementos, cómo vamos a armar los términos de la integral. Entonces aquí tenemos la integral para el método de arandelas. Vamos a ubicar un radio mayor, un radio menor, se elevan al cuadrado, se restan y se integran, ¿no? Y por supuesto se multiplica por pi después de evaluar. Entonces, tenemos esta gráfica representativa de una región entre dos funciones, entre una función f de x y una función g de x, y dos límites de integración que se está haciendo girar alrededor de un eje horizontal que está a una altura c, ¿sí? a un valor y igual a c. Entonces, lo que vamos a tener para el método de arandelas es un radio mayor y un radio menor. El radio mayor no siempre va a ser no siempre va a estar relacionado con f de x. De manera general, está relacionado con la función que está más lejos del eje de revolución, pues que en este caso es f de x. Entonces observa estas dos flechas, pues la que tenga mayor distancia, ¿no? Las dos flechas nacen del eje de revolución y una termina en una curva, en una de las dos funciones, y la otra termina en la otra función. Entonces, la de mayor longitud va a ser R mayúscula, o sea, el radio mayor. Entonces, ¿cómo obtenemos este radio mayor? De manera general, ubicamos la función que está más lejos del eje y a esa función le vamos a restar este valor, siempre y cuando este eje de revolución se encuentre abajo de las funciones. Entonces, así vamos a definir el radio mayor. La función que está más lejos menos el valor del eje de revolución. Y va a ser menos porque si el eje de revolución está del lado de los negativos, ¿sí? O sea, abajo del eje X, va a tener valores negativos, aplicamos ley de signos, con este negativo se va a hacer más y se va a terminar sumando. Es lo que queremos, que si está abajo, este cachito de aquí se sume con el de la función. Entonces la ley de signos me va a permitir hacerlo si lo expresamos de esta manera. Si si el eje llega a estar aquí arribita, pero aún abajo de las dos funciones, entonces va a tener valores positivos, voy a terminar restándolo y ya voy a quitar esa sección que no corresponde. Y pues el radio menor va a ser muy parecido. Simplemente la función g de x, la de azul, le voy a restar el valor c y va a ocurrir el mismo juego de ley de signos. Son todos los elementos para el método de arandelas, ¿no? Radio mayor, radio menor. Y pues aquí tenemos los límites de integración, los cuales me los puede dar el problema de manera directa, diciéndome desde aquí hasta acá, o puede decirme simplemente la región que encierran las dos funciones, ¿no? Que en ese caso tendremos que encontrar dónde se intersectan para encontrar esos límites. Pero eso ya es punto y aparte. Entonces, ya tenemos estas ecuaciones para formar los radios. Una vez más, cuando el eje de revolución es horizontal y se encuentra abajo de las dos funciones, con el método de arandelas. Ahora, ¿qué pasaría si se encuentra ese eje de revolución arriba de las funciones? Excelente pregunta, Timmy. Ahí está, ¿no? Aquí tenemos el eje de revolución arriba. Entonces, una cosa que tenemos que tener siempre presente es que un radio tiene que ser positivo siempre.
Si sale negativo, puede que que nos cometimos una equivocación al momento de definir la ecuación de los radios y pues nos va a salir en un error en el cálculo del volumen. Que el volumen lo más probable es que quede negativo y pues tampoco un volumen negativo tampoco tiene sentido. Entonces depende del error, puede ser necesario reestructurar otra vez y analizar qué onda con las ecuaciones, ¿no? Entonces, considerando que el radio siempre tiene que salir positivo, como el eje de revolución tiene un valor mayor que las funciones, al menos dentro de los límites de integración, pues vamos a voltear esta situación, ¿no? Ahora al eje de revolución le voy a restar la función g de x para encontrar el radio mayor, porque observa como aquí este es el radio mayor, este es el radio menor. Se intercambian los papeles en este sentido. Bueno, en este ejemplo. Y pues el radio mayor va a ser c menos g de x para esta configuración, ¿no? Una vez más, porque eso me va a dar un valor positivo y eso es lo que necesito de los radios, que tengan un valor positivo. Y para el radio menor, pues va a ser muy parecido. A c le voy a restar la función que está más cerca del eje de revolución. ¿Ok? Entonces, es muy relativo a esto. Tenemos que checar cuál es la función. Primero que nada, dónde se encuentra el eje de revolución, si está abajo o si está arriba, para saber si va a ser negativo o positivo. Y con sentido, con signo contrario van a ser las funciones. Pero también tengo que ver cuál es la función que está más lejos del eje de revolución y cuál es la función que está más cerca. Por lo menos dentro de los límites de integración. Ok, entonces aquí tenemos estas dos situaciones para cuando estamos girando en un eje horizontal, ya sea que el eje esté abajo de las funciones o que esté arriba. Ahora, si estamos girando en un eje vertical, pues ya sabemos que lo más conveniente es utilizar el método de capas. Aquí tenemos la integral del método de capas, ¿no? 2pi, y dentro de la integral es la función que me da los radios y la función de las alturas. Entonces, la función de las alturas, pues simplemente, si hay dos funciones involucradas, pues la función que esté arriba menos la función que esté abajo. Ahí no hay pierde, ¿no? Pero para los radios tenemos que hacer un análisis de la posición de los elementos, así como lo hicimos aquí en el método de arandelas. En este primer ejemplo, para un eje vertical, vamos a considerar que este eje está a la izquierda de los límites de integración, límites en X. Perdón. Entonces, si el eje está a la izquierda de los límites de integración, vamos a checar los radios. Nada más que recuerda que aquí los radios los representamos de esta forma, ¿no? Vamos a tener un radio inicial, es decir, ese valor va a ser cuando el valor del radio lo evaluamos para el límite inferior, y un radio final que es cuando el radio lo evaluamos para el límite superior. En este caso, el radio inicial va a ser menor que el radio final, como se observa aquí. Eso quiere decir que a medida que x en la integral se está desplazando desde el límite inferior hasta el límite superior, el radio va creciendo. Entonces, se había mencionado que los radios van a ser una función lineal. La única diferencia es que la pendiente de la variable x, si va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces, como está a la izquierda, una vez más, a medida que se incrementa x, desde a hasta b, el radio va creciendo. Quiere decir que la pendiente va a ser positiva y colocamos x. Y vamos a hacer el mismo juego de signos que hicimos acá, bueno, parecido, y vamos a colocar más c, porque si c está del lado de las x negativas, entonces menos del valor por este menos se va a hacer más, y a cada uno de estos valores le voy a sumar esta sección por ley de signos. Y en cambio, si este valor de c estuviera aquí, aún a la izquierda, pero en los valores positivos, se iba a restar y pues iba a quedar
eliminándose la parte que está entre el eje X y el valor de C que se encontraría por aquí. Y eso sería correcto. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para los radios para sustituir aquí cuando tenemos C del lado izquierdo de los límites de integración. Y eso es todo, ¿no? Porque el otro valor es las alturas y ya sabemos que es función de arriba menos la función de abajo. Me espero que pase eso. Y ahora el último ejemplo, que es si el eje de revolución es vertical y se encuentra del lado derecho de los límites de integración. Entonces vamos a voltear esta situación. Es el inverso, sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque observa cómo aquí, a medida que X se va desde A hasta B, es decir, X va incrementándose, los radios van a ir disminuyendo. El radio inicial es este, porque es cuando evaluamos esta función para el valor del límite inferior. Ay, ya le piqué sin querer, ya me adelanté, pero bueno. El límite inferior es un radio mayor. En cambio, el límite superior me va a dar un radio más chico, porque pues nos estamos acercando al lado derecho, que es donde se encuentra el eje de revolución. Entonces necesito que a medida que se aumente el valor de X, el radio disminuya. Por eso aquí colocamos con signo negativo X, porque es la pendiente. Y a este conjunto de valores necesitamos agregarles este cachito que me falta para llegar a C. Por eso colocamos más C. ¿Ok? Entonces, cuando el eje de revolución sea vertical y se encuentre en el lado derecho, vamos a utilizar esto para sustituir en aquí, ¿ok? Que se va a multiplicar por las alturas. ¿Qué es el valor de C? Pues ya me lo va a dar el ejercicio, o directa o indirectamente, ¿no? Pero el eje de revolución es el que vamos a sustituir aquí o aquí según del lado que se encuentre con respecto a los límites de integración. Y con eso terminamos, ¿no? Simplemente es una especie de formulario para estas situaciones donde el eje de revolución se encuentra fuera de los ejes y ya sea que se encuentre, sea horizontal, abajo o arriba, o vertical, a la izquierda, a la derecha, vamos a utilizar alguna de estas configuraciones. Muy bien, eso es todo. Bye bye.